Adelante. Hola, amigos de Plenilunia, estamos aquí nuevamente en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y como siempre, vamos a presentarles un tema que esperamos sea de gran interés para todos ustedes. Vamos a platicarles sobre los principales tipos de cáncer que padecemos las mujeres y algunos puntos importantes para poder prevenirlo. ¿Qué podemos hacer nosotras para identificarlos, para saber cuáles son y qué medidas podemos tomar para llevar una vida más sana y prevenir estos tipos de cáncer en nosotras las mujeres? Y para ello, pues hemos invitado en esta ocasión a Miriana Pérez Vela Nieto. Ella es directora de programas de la Fundación de Alba, una fundación que seguramente ustedes han oído mencionar porque es la asociación que fundó, que creó Rebeca de Alba para brindar apoyo integral a personas con cáncer en estado de vulnerabilidad social y económica y también para que accedan a servicios de salud en nuestro país. Miriana es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y además concluyó la maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia AC. Y su labor precisamente en Fundación de Alba está centrada en el desarrollo de modelos de atención integral para el paciente con cáncer y su familia. Y además, desde hace pues más de 10 años ya, es ponente de las campañas de prevención y detección temprana que desarrolló la Fundación de Alba para coadyuvar en la promoción de la cultura de estilos de vida saludable en la población mexicana. Así que, Miriana, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a este espacio de Plenilunia. Muchísimas gracias, Penélope, por la invitación y una invitación en un momento tan importante que acabamos de tener la semana pasada, la conmemoración del Día Internacional de Cáncer. Pues vamos a hablar de estos temas que afectan sobre todo a la población mexicana, no necesariamente en estado de vulnerabilidad. Y en este caso particular vamos a hablar de los tres tipos de cáncer que más afectan a las mujeres en este país. Me voy a permitir presentar una, la información en una presentación que tengo aquí. Y mientras tanto, antes de que comencemos, Miriana, les queremos recordar que ya saben, como siempre, vamos a poder dar preguntas y nuestros cuestionamientos para Miriana, para que ustedes puedan presentar algunas de sus dudas. Como siempre, lo podrán poner en el chat que tenemos ahí donde se está haciendo la transmisión en vivo. Así que, bueno, primero vamos a ver esta presentación que nos ha preparado Fundación de Alba y al final podremos pasar a las preguntas del público. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Penélope. Bueno, vamos a hablar de estos tipos de cáncer que, como comentaba, son los que más afectan a las mujeres en este país. Permiten un segundito que no estoy pudiendo darle avance. ¿Y ven mi presentación? Sí, sí se ve. Y bueno, si quieres, intenta un momento más y si no, bueno, yo comparto mi pantalla y yo te voy ayudando con ir pasando las diapositivas. ¿No se puede? ¿No? Ok, Voy a dejar bueno. de compartir y Exacto, deja de compartir tu si tú la pantalla, por favor. presentes, creo que será Ujú. mejor. Sí, Pero bueno, como bueno, bien lo comentabas, vamos a empezar hablando de las estadísticas del cáncer a nivel mundial. ¿Qué está pasando con el cáncer de manera mundial? Después nos vamos a ir a la estadística en particular, qué es lo que está sucediendo en México y sobre todo con estos tres tipos de cáncer. Y como bien lo comentaste, Penélope, vamos a abrir al final de esta presentación un espacio para preguntas y respuestas. Sabemos que la gente pues, va a tener muchas dudas y muchas preguntas al respecto. A nivel mundial, el cáncer es la primera causa de muerte. En Latinoamérica viene ocupando el segundo lugar y en México nos encontramos con que es la tercera causa de muerte. Desafortunadamente comparte factores de riesgo con las otras dos enfermedades
que más mexicanos y mexicanas matan en este país, que serían las enfermedades del corazón, las cardiovasculares y la diabetes. Y como lo vamos a ir viendo alrededor o a lo largo de toda la presentación, nos vamos a dar cuenta que esos factores de riesgo tienen componentes bien importantes que podemos modificar. Nuestra salud es corresponsabilidad de nosotros, no nada más es responsabilidad, ¿no?, de la salud pública, del gobierno, ¿no?, de la pareja, nos compete a nosotros. Las decisiones que tomamos tienen un impacto negativo o positivo respecto de nuestra salud. Aun cuando el cáncer no es una enfermedad contagiosa, está considerada ya una pandemia. Con todo el avance médico, científico, el cáncer pasó de ser una enfermedad en todos los casos, o en la mayoría de los casos, una enfermedad mortal, a ser una enfermedad crónica. Estamos hablando que aumentará, la estadística es que aumentará, o esta proyección habla de un aumento del 45% entre el 2007 al 2030. Por ejemplo, hay un dato importante que menciona que en México, del 1990 al 2018, se duplicaron las muertes por cáncer. La siguiente, por favor. Con esta estadística estamos hablando de que hoy por hoy 1 de cada 3 personas está recibiendo el diagnóstico de cáncer, y si hablamos de unos pocos años va a ser la mitad de la población. De ahí la importancia de hablar y de atender estos temas, estas campañas informativas, para que la población en general sepa qué es lo que tiene que hacer, conozca factores de riesgo, conozca los síntomas, porque no todos los tipos de cáncer son prevenibles. Sin embargo, pues muchos de ellos detectados de manera temprana, estoy hablando de etapas 1 o 2, con el tratamiento adecuado pueden tener muy buenos pronósticos de curación. La siguiente, por favor. ¿Qué está pasando en México actualmente con el cáncer? Bueno, pues estamos hablando de que más de 190,000 personas están siendo diagnosticadas de manera anual con algún tipo de cáncer. Cuando hablamos de cáncer lo hablamos de manera singular, pero el cáncer son más de 200 enfermedades. Entonces estamos hablando de una problemática y un problema de salud pública. ¿Cuál es la triste realidad con el cáncer? Pues bueno, que en México más del 80% son diagnosticados en etapas tardías. Y pensemos qué significa recibir el diagnóstico de cáncer, pero además que te digan que lo tienes en una etapa avanzada. Pues bueno, son un pronóstico de curación no tan bueno. Pensemos en el costo del tratamiento y la duración del mismo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que cada hora 14 mexicanos están recibiendo un diagnóstico de cáncer. La siguiente, por favor. Cuando iniciamos este eje de trabajo en la Fundación hace pues ya 11 años, en 2010, decidimos que iba a ser una comunicación muy directa, muy puntual, en un lenguaje muy claro, pero también muy coloquial, porque el target, la población que queremos informar sobre la problemática del cáncer es la población en general, aquella población que no tiene una formación de médico o técnica respecto del cáncer. Entonces, de manera muy sencilla explicada, el cáncer es esa disfunción que tienen las células, cualquier parte en el cuerpo, una disfunción que tiene a nivel de ADN, a nivel del núcleo de la célula. Esta disfunción puede ser por causas externas o por causas internas, y me refiero, por ejemplo, a una disfunción genética, ¿no?, a una disfunción por herencia. Entonces, esta disfunción de la célula lo que hace es que no siga su ciclo normal, y ese ciclo normal sería reproducirse y morir. En el caso del cáncer, de esta alteración, indica que esta célula no muere, se reproduce desproporcionadamente y generalmente ocurre o ocasiona un tumor. No todos los tipos de cáncer generan un tumor.
Hay estos tipos de cáncer que también se relacionan con la sangre, los cánceres hematológicos, que si bien es cierto no generan un tumor, las células cancerosas o las células de las que está compuesta la sangre pueden tener esta modificación y volverse cancerosas. La siguiente, por favor. El cáncer, si no es atendido, si no es primero diagnosticado por el especialista, dependiendo de qué trate ese órgano, si no es diagnosticado de manera oportuna, si no es tratado también y se le da una continuidad a ese tratamiento, pues normalmente va a ser metástasis. La metástasis es aquella situación en donde las células cancerosas migran de ese tumor o tejido en donde se originaron y se van a otros tejidos u órganos, ya sea cercanos a ese primer órgano, a ese tumor originario, o se van a órganos más lejanos. Vamos a hablar de estos tres tipos de cáncer que dan a la mujer mexicana por su condición, por su sexo, por ser mujeres. Y a diferencia de otras organizaciones, a diferencia de otras perspectivas, en la Fundación consideramos que es importante tratar o atender este tipo de información de manera integral. Vamos a hablarle a la mujer de estos tres tipos de cáncer que tiene que estar informada, que tiene que darse seguimiento, sobre todo en la consulta ginecológica. En esa consulta que tiene que iniciarse desde muy tempranamente en cualquier vida de la mujer. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el lema de estas campañas? ¿Cuál es el lema que queremos transmitir a lo largo de estas conferencias, de este esfuerzo que tenemos como organización? Es decirle a la mujer, conoce tu cuerpo en condiciones normales para que cualquier anomalía, cualquier disfunción puedas detectarla de manera temprana para que puedas salvar tu vida. La siguiente, por favor. Tenemos este objetivo a través de estas campañas sobre cambiar este chip que se tiene, esta premisa del cáncer es igual a muerte. No, hoy por hoy, insisto, con estos avances tecnológicos, científicos, médicos, se tienen acceso a muy buenas terapéuticas como para considerar ya el cáncer como una enfermedad crónica y no una enfermedad mortal, que puede permitir a una persona vivir de manera, a lo largo de mucho tiempo y considerarse superviviente de cáncer. Vamos a hablarle a la gente no de causas, que causa el cáncer, hablar de causas con un problema tan complejo que aborda más de 200 enfermedades, pues quizás no sea la mejor forma de hacerlo. Vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Explicado de manera muy sencilla, pues es aquella circunstancia que aumenta la probabilidad de algo. En este caso, de cáncer. Hay factores de riesgo que están en dos categorías muy particulares, si pudiéramos agruparlos. Algunos de ellos son modificables, son aquellos que están relacionados sobre todo con estilos de vida, están relacionados también con condiciones a veces que no son de la voluntad o de la decisión de la persona. Entendamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que puede ser ocasionado por el humo de leña o el humo de algunos combustibles fósiles como el carbón, ¿no? Las personas en este país, en condiciones muy marginales, que tienen que calentar sus hogares o cocinar con leña, pues bueno, están expuestos. Pero eso es un factor de riesgo que se pudiera modificar. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nutrición, ¿no? Con estos factores de riesgo, con el sobrepeso, con la obesidad, con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol, esos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener cáncer, entre ellos de los tres tipos de cáncer que vamos a hablar hoy. Otro factor de riesgo, esa categoría que tiene que ver con factores de riesgo no modificables, que tienen que ver con genética, con herencia, con edad. Hay tipos de cáncer que son más proclives a dar en una etapa de la vida, hay tipos de cáncer que están relacionados más con el sexo, ¿no? Y vamos a ver los tres que están relacionados con las mujeres hoy por hoy. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del cáncer cervicouterino. La siguiente.
El cáncer cervicouterino hasta hace algunos años era la primera causa de muerte en las mujeres por cáncer. Con la entrada de esta, o con la, se descubrió esta vacuna, se trabajó en esta vacuna contra el virus de papiloma humano y esto ha permitido, desde que llegó a México, desde que se tuvo esta política de salud pública para las niñas, para vacunar a las niñas en una etapa escolarizada, ¿no? Algunas personas también que empezaron a vacunarse, pues bueno, ha sido un impacto positivo en el cáncer cervicouterino, reduciendo esa tasa y dejó de ser la primera causa por muerte. El virus de papiloma humano es el responsable en más del 80% de los casos de cáncer cervicouterino. El virus de papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando del cáncer cervicouterino, es un cáncer que sí puede ser prevenible, a diferencia de los más de 200 tipos de cáncer que no tienen esta posibilidad. Este tipo de cáncer sí puede ser prevenible. ¿Con qué? Con la vacuna contra virus de papiloma humano. La siguiente, por favor. ¿Cómo se detecta? Primero, el virus de papiloma humano y el cáncer cervicouterino en etapas tempranas. Bueno, pues se detecta con un par de pruebas muy importantes. Primero, el Papa Nicolau, que es un estudio citológico de una prueba para tomar un tejido de lo que sería el cérvix, el cuello de la mujer. Este cuello o cérvix forma parte del aparato reproductor en la mujer y es el estudio de Papa Nicolau está indicado en la norma oficial mexicana desde los 21 años u hoy por hoy desde que la mujer empieza vida sexual activa. Cabe mencionar que México tiene el primer lugar en embarazo adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las niñas, las adolescentes y los adolescentes están iniciando vida sexual de manera muy temprana. Y si están iniciando vida sexual de manera muy temprana, estamos hablando de que tienen mayor riesgo de contraer o de tener enfermedades de transmisión sexual. Y pensemos que si el virus de papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual y es la causante en la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino, pues la vacuna contra virus de papiloma humano se hace imprescindible. ¿Qué están haciendo algunos países a nivel mundial, como Australia o algunos países del norte de Europa? Están decididos para erradicar el cáncer cervicouterino para 2030. ¿Cómo? Con estas campañas masivas contra el virus de papiloma humano, tanto en mujeres como en hombres. Cabe mencionar también que la vacuna contra virus de papiloma humano está indicada tanto en hombres como en mujeres. En niños desde los 9 años, así también en niñas desde los 9 años. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de cáncer? Bueno, pues no tener acceso a estas pruebas de Papa Nicolau. Y pensemos en un país como México, en donde tenemos una población rural o en situaciones de muy poca atención desde la salud pública, ¿no? En donde no se tienen estas pruebas de Papa Nicolau y es muy difícil detectar un virus de papiloma humano o un cáncer cervicouterino incipiente. El tabaquismo, que es un factor de riesgo completamente modificable, es también un factor de riesgo para este tipo de cáncer. No haber tenido hijos y se relaciona muchísimo por esta falta de atención periódica, esta consulta con el médico ginecólogo que tiene que darse desde que una mujer inicia vida sexual activa a lo largo de toda su vida reproductiva cada año. Las pastillas anticonceptivas pueden ser también un factor de riesgo, sobre todo si no se dan de manera supervisada y se le da una continuidad por el médico ginecólogo. Antecedentes familiares está relacionado también con este tema y lo que dice la bibliografía es en esta etapa reproductiva de la mujer, en esta etapa de actividad sexual en la mujer es cuando más se puede presentar este tipo de padecimiento. La siguiente, por favor. Claro está que si las niñas están teniendo cada vez más tempranamente vida sexual activa o están iniciando cada vez más tempranamente, el cáncer cervicouterino está ampliando, ¿no?, su espectro para presentarse.
Antecedentes de enfermedad sexual, sobre todo enfermedades virales, virus de papiloma humano, entre otras. Tenemos también pues las múltiples parejas sexuales sin protección y no estamos tendiendo a ser moralistas o a ser algún tipo de educación sexual en este sentido con estas campañas. Lo que queremos es que la gente conozca lo que son los factores de riesgo para un tipo de cáncer que es completamente prevenible. Cuando hablamos de relaciones sexuales sin protección, estamos hablando del uso de preservativo. Y los estudios citológicos, entre ellos también la prueba de PCR, que es una prueba que detecta virus de papiloma humano en etapas también muy tempranas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? Comenté en un principio la importancia de detectar este y todos los tipos de cáncer de manera temprana. No es lo mismo recibir un diagnóstico en una etapa inicial, en una etapa 1. El cáncer se divide en 4 etapas y tiene sus propias subetapas, pero no es lo mismo recibir un diagnóstico en una etapa 1, cuando se pueden tener pues varios tratamientos y se puede tener un mejor pronóstico de curación y una mejor calidad de vida, a recibirlo ya en etapas avanzadas, cuando el tratamiento puede volverse muy largo, muy costoso y el pronóstico de curación se reduce considerablemente. Los síntomas para este tipo de cáncer son básicamente cualquier secreción vaginal, cualquier flujo vaginal que sea diferente a lo que está considerado algo normal. La mujer tiene flujos vaginales, eso es normal en una mujer. Sin embargo, si estos flujos cambian en términos de consistencia, de abundancia, de dolor o incluso vienen con sangre o con hemorragias, eso ya se está hablando de que son síntomas de cáncer de cervix. El sangrado o el dolor, hemorragias durante las relaciones sexuales o después de haberlas tenido, también pueden ser indicadores de un cáncer cervicouterino. La siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora a otro tipo de cáncer que es importante y que forma parte de esta integralidad con la que tiene que ser vista la salud de la mujer, sobre todo en esta visita ginecológica que tiene que hacerse de manera anual. El cáncer de mama hasta hace pocos años no era tan recurrente en mujeres antes de los 40 años. En México, hoy por hoy, es la primera causa de muerte por tumor canceroso en las mujeres. Estamos viendo que la detección temprana hace la diferencia en este tipo de cáncer. Ha habido un avance médico para tratamientos innovadores en el tema de cáncer de mama muy, muy grande. Hoy por hoy se conoce tanto el nombre de esos tumores cancerosos de mama, pero también se conoce el apellido. ¿Y a qué me refiero con conocer el apellido del cáncer de mama? Se conocen esas células, esa histoquímica de lo que está conformado ese tumor en la mama de esta mujer, como para poder atender o dar tratamiento directamente para ese tumor. El detectar, el que una mujer practique la autoexploración desde que inicia la menstruación es muy importante. Si tenemos hoy por hoy en esta conferencia mamás de niñas adolescentes, vale la pena empezar a hablar de estos temas, de abrir estos temas y poderlos poner en la mesa para empezar a generar esa cultura de autocuidado en nuestras hijas y que aprendan estas técnicas de autoexploración. Voy a dejar en Plenilunia, va a presentar, no en esta presentación, pero se tiene un link a una técnica de autoexploración mamaria muy sencilla para que puedan acceder a ella. Penélope me hará favor más adelante de dar esa dirección para que ustedes puedan consultar esta técnica de autoexploración y puedan compartirla también y puedan llevarla a cabo. La siguiente, por favor. Una mujer que practica la autoexploración, esa sería la primera forma de detectar de manera temprana un cáncer de mama, es la técnica de autoexploración, esa exploración que hace mamaria la mujer desde muy tempranamente para familiarizarse con su cuerpo, pues bueno, le permite conocer
la anatomía de su cuerpo, de sus mamas, pero también identificar cualquier bolita que pudiera estar por ahí. Ese es el primer paso. Una vez que una mujer detecta una bolita, no quiere decir que va a saber si es una bolita de un tumor benigno o de un tumor maligno. ¿Cuál es la diferencia? El tumor benigno no va a crecer, no va a poner en riesgo la vida de esa mujer. Es necesario comentarlo con el médico, es necesario que el médico corrobore y descarte un tumor maligno con una serie de estudios que ahorita vamos a hablar de ellos, o exámenes que ahorita hablaremos de ellos, pero es muy importante que la mujer lo comente en su visita ginecológica. La siguiente, por favor. A diferencia de una bolita o de un tumor benigno, el tumor maligno sí va a poner en riesgo la vida de la mujer porque esas células van a continuar creciendo. Si no se recibe un diagnóstico a tiempo, oportuno, si no se tiene esta biopsia, esta muestra de qué está hecha esa bolita, o a través de un estudio de imagen, tanto mastografía como ultrasonido, esa bolita va a seguir creciendo y puede hacer metástasis, que quiere decir irse a otros órganos y a otros tejidos. El cáncer no se queda estático. Si no es diagnosticado y no es tratado, difícilmente se va a quedar en un lugar. La siguiente. ¿Cuáles son estas formas de detectar un cáncer o descartar si una bolita es benigna o maligna? Pues bueno, está primero esa exploración que hace la mujer y se da cuenta de que hay alguna anomalía, es la primera que lo va a notar. Cuando va al médico ginecólogo, si esta mujer es mayor de 40 años, la norma oficial mexicana indica ya el hacer un estudio de mastografía. El estudio de mastografía es un estudio de imagen, permite ver esa bolita, incluso bolitas milimétricas pudieran detectarse y ver esa consistencia de esas bolitas. Y en el caso de que esta mujer sea menor de 40 años, está indicado el ultrasonido mamario, que también es un estudio de imagen que permite ver esta mama que tiene una densidad completamente diferente, una mama joven en una mujer antes de los 40 años a como sería en el caso de una mujer mayor de 40 años. La siguiente, por favor. La autoexploración, esta autoexploración que hace la mujer, es importante hacerla siempre enfrente de un espejo. Como les comenté previamente, estoy dejando un video para que ustedes accedan a él a través de YouTube. Les daremos la liga más adelante. Es un video muy sencillo, no dura más allá de 1 minuto y medio y va a dar una técnica muy importante, pero además muy sencilla de explicar cómo debe hacerse esta autoexploración. La siguiente, por favor. Es importante también durante la autoexploración y aquella exploración clínica que hace el médico o la médica ginecóloga en esta exploración anual, es tocar también lo que son las axilas, porque en las axilas se encuentra parte de lo que sería el sistema linfático, los ganglios. Es el primer lugar a donde migra una célula cancerosa que inició en mama. Es también importante detectar si pudiera haber bolitas en axila, porque ahí ya estamos hablando de que esa bolita que quizás no se detectó en mama pudiera también estar en axila, y ya habla también de tener que estar pendiente con los demás estudios para descartar un cáncer o confirmarlo, diagnosticarlo y empezar tratamiento. Recuerden que detectado de manera temprana y con el tratamiento adecuado, son cánceres que pueden tener muy buen pronóstico de curación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Uno de ellos es menstruaciones en las niñas muy, muy pequeñas. Cuando se tienen estas primeras menstruaciones, la menarca antes de los 12 años. Otro factor importante de riesgo son antecedentes familiares. En el caso de los tumores mamarios se tiene identificado cuáles son esos genes que pudieran estar en estas mujeres, que las hacen mucho más proclives a tener cáncer de mama. Menopausias tardías, y recuerden que la menopausia es el momento en el que la mujer termina su ciclo de menstruación, pero el climaterio es todo ese proceso de que estamos hablando de un periodo de tiempo
¿no? De quizás incluso años en donde la mujer empieza a dejar de producir hormonas, estrógenos, progesterona, que serían las hormonas femeninas, y es cuando empieza ese proceso de climaterio. El proceso de climaterio puede empezar, depende de cada mujer, pero puede empezar desde los 45 años. Cuando hablamos de menopausias tardías, estamos hablando de más de 50 años. Eso puede ser un factor de riesgo. No haber tenido hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres que no tienen hijos no acuden de manera regular al ginecólogo, no hacen estos estudios, por ejemplo, de mastografía después de los 40 años. La norma oficial mexicana dice cada 2 años, sin embargo hay algunos médicos ginecólogos que la recomiendan incluso cada año, sobre todo si se habla de factores de riesgo. El primer embarazo después de los 30 años también puede considerarse como un factor de riesgo. Hay un mito por ahí respecto de la lactancia. La siguiente, por favor. Si una mujer que lacta es menos proclive a tener cáncer de mama, o si no lactó es más proclive a tenerlo. La verdad es que hay mujeres con cáncer de mama que lactaron 1 o 2 hijos, y hay mujeres que no lactaron y no tienen cáncer de mama. Entonces no podríamos considerarlo ni como un factor de riesgo ni descartarlo como tal. ¿Cuáles serían los síntomas para un cáncer de mama? Para que esa mujer identifique, tenga muy consciente y sean estas llamadas de alerta para que una mujer acuda corriendo con el ginecólogo. Cualquier cambio en la mama o en las mamas. Y cambio me refiero a crecimientos, hinchazón, enrojecimiento, que se ponga la mama caliente, que aumente en temperatura, dolor en cualquier parte de la mama, secreción a través del pezón cuando esta mujer no está en periodo de lactancia. Si no se está lactando, no sería normal el tener secreciones a través del pezón. Cualquier cambio en tamaño o en forma, o incluso el que aparecieran algunas laceraciones en la mama o en el pezón, pudiera tratarse de un cáncer testicular. Es importantísimo, muchos ginecólogos, oncólogos comentan cualquier cambio en mama, es importante acudir con el médico ginecólogo en principio para tener toda esta serie de estudios, empezando por una exploración clínica del médico, esta palpación tanto de las 2 mamas como de las axilas, presentar o hacer una mastografía en el caso de que la mujer sea mayor de 40 años, un ultrasonido si es menor. Hay médicos que indican tanto mastografía como ultrasonido para mujeres mayores de 40 años, y si es necesario, una biopsia. La biopsia es tomar ese tejido, esa muestra de esa bolita que se identificó, para mandar la patología y saber si se trata de células de un tumor canceroso. La siguiente, por favor. Es importante mencionar, me preguntan muchísimo, sobre todo cuando he dado estas conferencias de manera presencial, me preguntan, pero ¿qué pasa si tienes una mama más grande que la otra? Es importante considerar que no tenemos simetría absoluta en ninguno de los órganos o tejidos que tenemos por pares. No tenemos 2 ojos iguales, no tenemos 2 orejas iguales, tenemos, cuando hablamos de pares en el cuerpo, en la anatomía humana, no hay simetría absoluta. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo desde pequeñas, compartir esta información, hablar de estos temas. Mamás, papás, hoy por hoy los papás están también muy involucrados en la crianza de los hijos, de las hijas, poder pedirle a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a conocer su cuerpo en condiciones normales, a familiarizarse con él. Cualquier cambio en esa asimetría que se vuelva mucho más aparente, mucho más evidente, eso debe ser un signo de alarma. Vamos ahora a pasar con el último tipo de cáncer que nos compete en esta tarde, que es el cáncer de ovario. La siguiente. Los ovarios forman parte también de lo que es el aparato reproductor y sexual en la mujer. A diferencia de las mamas, no se puede practicar una autoexploración, ya que son órganos internos. El cáncer de ovario pues tiene causas desconocidas, sin embargo, se identifican algunos factores de riesgo. Comúnmente y de manera coloquial entre los médicos es conocido como el cáncer silencioso. Desafortunadamente solo causa dolor o es diagnosticado ya en etapas
muy avanzadas, cuando ya es muy evidente. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en un momento más, los síntomas que genera, que ocasiona, pueden ser confundidos con otros padecimientos. ¿Qué nos ha tocado ver en la fundación? Bueno, pues nos ha tocado ver que llegan pacientes con cáncer de ovario ya muy avanzado y que comentan haberse hecho o practicado estos papanicolaos a lo largo de toda su vida, siendo gente muy responsable, llevándolos a cabo cada año. Es importante mencionar, el papanicolao no detecta y no es un estudio dirigido a detectar un cáncer de ovario. De hecho, ni siquiera llega a donde están los ovarios. El papanicolao es una excelente prueba para detectar la salud del cérvix, del cuello del útero, pero no de los ovarios. Los ovarios son una estructura que, si bien es cierto, forman parte de este sistema, de este aparato reproductor, no son asequibles con un estudio de papanicolao, ni tampoco lo son con un estudio de PCR. ¿Cuál es el estudio indicado para detectar un cáncer de ovario, incluso en etapas muy incipientes? O para ver cómo está la salud de esos ovarios, es el ultrasonido transvaginal. Es este ultrasonido que se practica no pélvico, no por encima de lo que sería el vientre o la pelvis de la mujer, tiene que hacerse vía vaginal. Y este ultrasonido va a permitir ver, va a permitir identificar y tener una vista mucho más completa de estos ovarios. La siguiente, por favor. Mucho ojo, muchos ginecólogos no hacen este estudio de manera rutinaria y no lo hacen porque no está indicado en mujeres muy jóvenes. El cáncer de ovario tiene sobre todo como factor de riesgo el hecho de presentarse en mujeres en una etapa más avanzada, ya posmenopáusicas o muy cerca de este periodo de la menopausia. Sin embargo, en México sí hemos llegado a ver mujeres, sobre todo este tipo de cáncer de ovario, el que tiene que ver cáncer de ovario epitelial, que es el causante de más del 95% de los cánceres de ovario, sobre todo se presenta en mujeres después de los 50 años. Sin embargo, en México también tenemos casos de cáncer de ovario epitelial en mujeres entre los 40 y los 50 años. ¿Qué pasa con una mujer que está alrededor de los 40 años, que además tiene sobrepeso, que además tuvo algún caso en su familia de cáncer de ovario, que además fuma, ¿no? Que además empieza a tener algunos síntomas? Esta mujer ya se ganó un ultrasonido vaginal. Esta mujer ya tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad de solicitarle a su médico ginecólogo el que le practiquen un ultrasonido vaginal para identificar cómo se encuentra la salud de esos ovarios. ¿Cuáles son otros factores de riesgo para este tipo de cáncer? Los periodos menstruales anormales. Y me refiero a anormal, no irregular. Anormal me refiero con dolor, con hemorragias profusas o con estos periodos menstruales en donde no son cada mes, que pudiera incluso espaciarse un periodo menstrual por varios meses. ¿Qué está diciendo la bibliografía más actualizada? Sobrepeso y obesidad en mujeres también puede ser factor de riesgo para este tipo de cáncer. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los síntomas y, como les decía en un principio en relación con este tipo de cáncer, se confunden con otros muchos síntomas. Por eso es que estas mujeres tardan tanto en ser diagnosticadas. Es más, llegan antes con el médico gastro, con el gastroenterólogo, para ser tratadas de una colitis, de una gastritis, antes de que se les practique un ultrasonido transvaginal y se pueda detectar o diagnosticar un cáncer de ovario. ¿Cuáles son esos síntomas? Sensación de peso en la pelvis. Ya lo mencionaba antes, periodos menstruales anormales con hemorragias profusas, con dolor, ¿no? Líquido en el abdomen, que el líquido en el abdomen a veces se puede deber a otros padecimientos. Hinchazón abdominal, sí puede estar relacionada con colitis, por eso puede confundirse. La pérdida o aumento de peso sin razón aparente, sin hacer dietas, sin hacer ejercicio, y esa sensación de estar satisfecho rápidamente. ¿Qué nos pasa en la Fundación y qué nos ha pasado a lo largo de estos 12 años, casi 13 que tenemos trabajando o constituidas? Pues que estas mujeres que llegan ya en etapas avanzadas, llegan ya con un cáncer
de ovario en etapa 3, en etapa 4, habiendo hecho estas visitas periódicas, regulares con el médico ginecólogo para que se les practicara el estudio de Papá Nicolau. Pero como lo menciono, el estudio de Papá Nicolau no va a detectar un cáncer de ovario. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Con qué hacemos esta recapitulación de toda la información que hemos compartido esta tarde? Tu salud es tu responsabilidad. Tu responsabilidad de conocer tu cuerpo desde etapas o desde una edad muy temprana para poder detectar anomalías de manera rápida. Acudir con el médico ginecólogo de forma anual, practicarte tu estudio de Papá Nicolau, tu prueba de PCR, inclusive tener la vacunación contra virus de papiloma humano, que previene un cáncer cervicouterino y que, como lo comenté, hoy por hoy son política pública de algunos países que están decididos a erradicar lo que sería el cáncer cervicouterino en unos pocos años, ¿no? Pedir a un médico ginecólogo o a tu médico ginecólogo que te haga un ultrasonido vaginal si estás ya en una edad después de los 40 años, si estás presentando síntomas, si en tu familia hubo un cáncer de ovario, es importante que conozcas cuáles son esas pruebas a las que tienes derecho y las que pueden mantener tu salud en esas condiciones pues de normalidad. La autoexploración mamaria es básica, como lo comenté, más del 90% de los cánceres de mama detectados de manera temprana tienen mucho mejor pronóstico de curación. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el médico especialista para el cuidado de la salud ginecológica en la mujer? Pues bueno, el ginecólogo. Gineco viene precisamente, quiere decir mujer. Entonces son estos 3 tipos de cáncer que tenemos que estar alerta, que tenemos que prevenir, el cáncer cervicouterino, y si no se previenen como el cáncer de mama y el cáncer de ovario, estar conscientes de cuáles son esos factores de riesgo, sobre todo aquellos que tienen que ver con estilos de vida, y tomar la decisión de cambiarlos. La siguiente, por favor. Y cambiarlos implica no un esfuerzo tan grande como lo podemos pensar. Además de estos estilos de vida, el cambiar, el responsabilizarnos de ellos, nos va a prevenir otras 2 enfermedades que también están causando estragos en este país y que son un problema de de salud pública, que sería la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hacer ejercicio regularmente, y no me refiero a correr maratones ni a ser atletas de alto rendimiento, la Organización Mundial de la Salud menciona 10,000 pasos diarios. Y hay incluso hoy por hoy aplicaciones, ¿no? Y algunos aditamentos electrónicos que pueden contabilizar esos pasos diarios que demos. Tener dietas balanceadas, y dietas balanceadas me refiero más frutas, más verduras, no fumar. El hábito tabáquico es un problema serio en este país para muchos tipos de cáncer. Reducir el consumo de alcohol, y en el caso de aquellos órganos que puedan tener este proceso de autoexploración, hacerlo. La siguiente, por favor. Dejo mis datos de contacto. Tú me dices, Penélope, regresamos si es que tenemos algunas preguntas para poder responderlas. Sí, gracias. Sí tenemos ya algunas preguntas del público y bueno, algunos saludos también. Genoveva Herbert da las buenas tardes. También Enore Nieto Mancera nos dice, interesante saber el proceso de estas terribles enfermedades. Y nos preguntan, ¿cuál es la ayuda de la Fundación? ¿Es en todo el territorio de México? ¿Cuántas mujeres apoyan anualmente y cuáles son los pronósticos en cuanto a su sobrevida? A lo mejor es complicado de acuerdo a lo que dices que muchas llegan ya en etapas avanzadas de cáncer. Mil gracias a las felicitaciones y a los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la Fundación? En la Fundación tenemos un modelo, es un modelo de atención integral a pacientes, no nada más mujeres, atendemos todo tipo de cáncer a través de este modelo,
cuyo objetivo es que la persona tenga acceso a tratamiento y le dé continuidad. Atendemos, sí, en hospitales, sobre todo del sector salud, aquellos pacientes que no tienen una derechohabiencia, no tienen IMSS, no tienen ISSSTE y no tienen seguro de gastos médicos privados. Hasta hace poco tiempo el Seguro Popular cubría algunos tipos de cáncer, entre ellos estos 3 en las mujeres: cáncer cérvico-uterino, de mama y ovario. Hoy por hoy están siendo pues medianamente cubiertos por el INSABI, y lo que hacemos es navegar a la gente, informarles sobre cómo atender y cómo tener este tratamiento y cómo darle continuidad, que eso sería lo importante. Estamos atendiendo en navegación aproximadamente entre 140 y 160 pacientes de manera anual, entre ellos también mujeres con estos 3 tipos de cáncer. Muy bien. Gaby nos pregunta, ¿por qué se habla poco acerca del cáncer de ovario? Y además del ultrasonido vaginal, ¿hay otras pruebas que se recomiendan para diagnosticarlo? Se habla poco, sí, se habla muy poco, no sabemos por qué. La realidad es que es un tipo de cáncer que ocasiona muchas muertes en este país, que además se detecta de manera muy tardía. El ultrasonido vaginal es importante hacerlo, pedirlo al médico, como ya lo comenté, en una mujer después de los 40 años y si presenta uno o varios de los síntomas que acabo de mencionar. Insisto, el médico ginecólogo no lo va a hacer de manera rutinaria. Hay médicos que no lo hacen de manera rutinaria. ¿Qué otra prueba hay para detectar cáncer de ovario? Esa prueba tiene que ser indicada por el médico, es porque ya detectó algo más, y son los marcadores tumorales. Son esos estudios a través de sangre, son análisis clínicos que detectan si hay un proceso de cáncer, Bueno, particularmente de cáncer de ovario. de ovario, claro. Eh, bueno, y hay que comentarle al público que habías mencionado precisamente que ustedes tienen un video donde se explica de manera muy clara y muy directa con una modelo mujer que gráficamente va explicando cuál es el proceso para autoexplorarse y para revisarse las mamas. Ese link para ese video ya lo pusimos en este momento en el chat, ya saben, en los mensajes que tenemos ahí donde está transmitiéndose este video en vivo. Ahí van a poder ustedes encontrar el link para esa nota que tenemos ya publicada en Plenilunia con ese video que realizó la Fundación de Alba para que ustedes aprendan y sepan cómo autoexplorarse. Pues alguna cosa más, Miriana, que nos quieras comentar, que puedas repetir a lo mejor los datos de contacto, la página de la fundación para que quienes necesiten apoyo, ayuda para enfrentar un cáncer puedan acudir con ustedes. Así es. Tenemos nuestra página www.fundaciondealba.org. Ahí viene ampliamente descrito el tipo de programas que tenemos de apoyo y qué es lo que hacemos en la fundación. Quiero también mencionar, es importante, el video de autoexploración mamaria. Como tú lo mencionas, es un video muy puntual, es un video muy sencillito con una técnica reconocida para autoexploración mamaria en la mujer, pero también en el hombre puede haber cáncer de mama. Si bien es cierto, es un porcentaje bien bajito a nivel mundial y en México también, estamos hablando de el 1% de los cánceres de mama pueden dar en hombre. Este video también puede servir para ellos. ¿Sí? Porque a veces se Claro, piensa cáncer de mama exclusivamente en la mujer, pero un porcentaje muy bajito también se puede presentar en hombres. tienes toda la razón. Pues realmente estamos llegando ya al final de nuestra transmisión, Miriana. De veras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta explicación tan clara sobre estos tipos de cáncer que son los más comunes en las mujeres. Y pues invitarlas a todas ustedes a que, como siempre, acudamos al médico, a nuestras revisiones y que nosotras mismas hagamos esos procesos de autoexploración y de conocernos para poder identificar cualquier cambio, cualquier problema que pudiéramos estar teniendo. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Ya saben que, como siempre, aquí cada jueves
tenemos para ustedes a los principales especialistas sobre los distintos temas de salud que nos importan. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.